quisiéramos ofrecerle al público eh, un testimonio de una declaración que hizo Monreal en redes sociales el pasado fin de semana. Hace 20 años renuncié al PRI por una imposición. La ciudadanía me apoyó y ganamos a la buena. 20 años después, con condiciones diferentes y más experiencia, estoy ante una nueva adversidad, la cual seguramente también con carácter vamos a enfrentar y a vencer. Han sido 20 años de acompañamiento al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en las buenas y en las malas. Han sido más las malas, pero nunca dejé de hacerlo por convicción y por principios. Hoy ha llegado un momento en el que cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días. La reflexión y la decisión que tomaré no son fáciles. No puede hacerse de manera abrupta ni tampoco precipitada. Reconozco que es doloroso para mí separarme de la organización que fundé, pero por decoro, más allá de los puestos y de los cargos, debo asumir de manera contundente una posición política que me aleje de la ambivalencia o la indefinición permanente. En la organización política que fundé participan hombres y mujeres extraordinarios que están convencidos como yo que Andrés Manuel López Obrador es el hombre con más autoridad moral en el país para convertirse en presidente de la República. Tristemente, es un pequeño grupo al que he denominado la nomenclatura, el que se encargó de apoderarse de la toma de decisiones que han contribuido a este desgaste de nuestra organización. Estoy consciente y convencido de que nadie es indispensable, ni tampoco necesario. Este movimiento para la transformación del país continuará y nadie lo parará. Los liderazgos se sustituyen y la llegada de simpatizantes nuevos a Morena es realmente fértil, por lo que estoy seguro que no afectará en nada ni en nadie mi probable ausencia. ¿Cómo ves? ¿Qué nos está diciendo ese mensaje de Ricardo Monreal, del senador Ricardo Monreal? Shu. Pues mira, déjame primero comentar que aunque es de una extraordinaria vigencia todo lo que ha dicho Ricardo Monreal en este video, Eduardo, es de 2017, 2018, cuando se eligió la candidatura a la jefatura de gobierno por parte de Morena. En ese momento recordarás que Ricardo Monreal estaba en contra de las encuestas como método de selección, cosa que hoy ha refrendado, y que pues de alguna manera estaba en contra del nombramiento o del ungimiento de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Sin embargo, todas y cada una de Sí, las palabras que dice son de una extraordinaria vigencia. Debo sí, decirte que yo mismo el viernes que me llegó, como dices, como circuló desde jueves por redes sociales, sí, yo mismo lo escuché y dije, a ver qué está pasando, sí, y ya sí. me puse a averiguar, y resultó que es un video de hace pues 4 o 5 años, pero Entonces no lo manda Ricardo. no, 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 pero más aún, y A más ver, grave, estimado Eduardo, es que lo pautaron en redes sociales, lo estuvieron pautando pues de alguna manera dar la idea de que estaba rompiendo con Morena el senador Ricardo Monreal. Inclusive, él habla de que va a llegar a la presidencia López Obrador en sí, el texto, exactamente, sí. habla de la nomenclatura, que fue un término que utilizó en 2017. Entonces, bueno, pues hay como ciertas pistas que llevaron ya a varios de nosotros a entender que era un video anterior. Sin embargo, pues lo movieron justo por la coyuntura que se dio este fin de semana. Y es que este fin de semana, Eduardo Auditorio, fue un fin de semana, si bien de descanso, de festejos por todas las conmemoración de la independencia, pero fue intenso en términos políticos. Primero, porque
Se esperaba un mensaje del presidente el día 16 de septiembre. Tú recordarás que cuando se dio toda la tensión con Estados Unidos por la discusión de los paneles en el marco del TEMEC, el presidente había dicho que hasta el 16 de septiembre en el desfile militar iba a dar su posición, cosa que tenía nervioso a más de uno, sobre todo en el sector financiero, Sí. porque pues esperaba algún tipo de declaración pues que pudiera salir inclusive de un contexto de normalidad y digamos de diálogo político. Inclusive se especuló con un posible rompimiento de México, de la salida de México del TEMEC, se hablaba del MEXIT, recordarás hace algunas semanas cuando el presidente anunció que en pleno 16 de septiembre iba a dar este anuncio. La verdad es que el presidente dio un mensaje, pues, que si bien ha sido retomado hoy por algunos columnistas, como escuchábamos en el corte, el caso de Sergio Sarmiento, se refirió al proceso de paz en Rusia con Ucrania, pidió la mediación de la ONU, pidió la mediación del Papa Francisco, de manera que realmente se salió del contexto del TEMEC y se dedicó a hablar más bien de la geopolítica y de cómo está afectando la guerra y de que se pudo evitar. Entonces, tenemos un presidente que normalmente no suele meterse en asuntos internacionales, no suele meterse en asuntos globales, pero que encontró esa salida para evitar la tensión con Estados Unidos. Y no hay que perder de vista que la semana pasada estuvo aquí en México el secretario de Estado Anthony Blinken y que por lo que se leyó en algunos medios, pues hubo jornadas de trabajo intensas y tensas. Entonces, el presidente pues cambió su discurso y eso de alguna manera nos permitió que el fin de semana no hubiera mucha tensión, sobre todo en términos económicos. Oye, Eh, entonces, para terminar con esa parte, es alguien que dentro del grupo que no lo quiere más en Morena, les están así como un mensaje de que, pues ya, maestro. justo para allá voy, porque se relaciona con dos hechos importantes que pasaron el fin de semana adicionales al mensaje del presidente. Ujú. El segundo es que la semana pasada se aprueba la reforma, esta iniciativa que presentó el PRI, recordarás, para prorrogar la estancia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y se prorroga hasta el 2028, según la minuta que se aprobó. Con esto, al tener la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Pleno de Cámara de Diputados, le pasan ahora sí que la papa caliente al Senado de la República y ahora será Ricardo Monreal quien tendrá que conseguir los votos para que se apruebe esta reforma constitucional. No es fácil porque Morena tiene mayoría simple y los aliados de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, Alito, como se le conoce, son muy pocos. Manuel Añorbe, por ejemplo, que era un beltronista destacado, por ahí un par de senadores más. Se habla de que les puede estar faltando entre 10 y 12 votos digamos, a Morena y sus aliados para tener la mayoría calificada. Hay que recordarle a la gente, como lo hemos platicado en otros momentos, que son dos terceras partes de los presentes. Si bien el Pleno tiene 128 senadores, con que haya más de la mitad más uno, con eso el Senado puede funcionar y son dos terceras partes de los presentes. Por lo cual las ausencias también pueden jugar porque hacen el pleno más chiquito. Y aquí es donde justo viene la estrategia que tú te refieres, estimado Eduardo, de querer presionar a Ricardo Monreal porque creen que puede culpar a la oposición para que no se apruebe la reforma constitucional. Entonces, lo que están recordando es que Monreal ha tenido a lo largo del tiempo pues cierta distancia, cierta disputa con ciertos grupos que controlan Morena, de eso hablaré enseguida, pero por el otro lado también hay una distancia con el presidente. Entonces quieren traer este tema, digamos, de nuevo a la mesa y tenerlo vigente, pero es porque hoy están citadas las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda a las 5 de la tarde para empezar con el proceso de dictaminación de esta iniciativa que prorrogaría la estancia o la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén participando en materia de seguridad pública. Entonces se trata de presionar o de acorralar a Ricardo Monreal y en su caso de que si no se aprueba la reforma, pues se le facture con creces el costo de esta no aprobación. Y luego el otro gran elemento que pasó el día sábado, aprovechando este puente largo que tuvimos, fue que se celebró el Consejo Nacional de Morena. Se renovó por primera vez el órgano. Este era un órgano que llevaba 7 años sin modificarse. Recordarás que platicamos de las elecciones de Morena hace unos cuantos meses. Se instala el Consejo Nacional
Y pues bueno, digamos, como resultado se instala el nuevo consejo. Alfonso Durazo, quien fuera secretario particular de Vicente Fox, por ejemplo, que fue acérrimo rival del observador, hoy es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Eh, por otro lado, se prorroga el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández, presidente y secretario general de Morena, hasta después del proceso electoral de 2024. Pero lo más importante es que hay un control total del partido de parte, sobre todo, de los allegados a la jefa de gobierno. La ovación por la jefa de gobierno en el Consejo fue abrumadora, avasalladora, estimado Eduardo. Se refrenda que este grupo, que es el más cercano al presidente López Obrador, el más ideológico, el más duro, lo que Monreal llamaba en otros tiempos la nomenclatura, Son ellos. justamente hoy Pues, están pues tomando el control del partido y están prácticamente allanando el camino para que la doctora Claudia Sheinbaum sea la próxima candidata de este instituto político a la presidencia de la República. Si bien hubo un trato deferencial hacia el secretario de Gobernación, a Ana Augusto López, la realidad es que las palmas se las llevó la jefa de gobierno y los dos grandes ausentes fueron Marcelo Ebrard, quien sí. compró su ticket aprovechando que era puente, se fue desde el jueves, viernes, se fue para no estar en México el sábado, a pesar de que los funerales de Estado son el día de hoy, como veíamos también en el corte anterior, pero él aprovechó y dijo, yo tengo pretexto y me voy del país porque a mí no me gusta que me hagan groserías. Y pues él se fue básicamente desde temprano, empezando el fin de semana. Y el gran ausente fue justamente Ricardo Monreal, que no estuvo presente en el Consejo, a pesar de que hubo muchos invitados especiales. Entonces, interesante pues lo que está sucediendo y lo que sorprende de este video que compartimos con el auditorio es la vigencia. O sea, este video podría ser perfectamente Sí, sí, de esta sí. semana, Pues yo absolutamente. me fui con la finta, es lo que decía, ¿por qué no dije? Pensaba que era la persona más indicada para encabezar. Y ahora entiendo. Fíjate nada más cuántos como yo no son capaces de ubicar el que es un video del pasado, y a mí se me hace que quienes lo pautaron, bueno, le están mandando un mensaje. Son de la famosa nomenclatura, la parte más dura de la cuarta T, este, sigue siendo vigente y pertenecen al grupo de Sheinbaum, o son fundamentalmente quienes apoyan a Sheinbaum, o Digamos, Sheinbaum es parte de esa nomenclatura. digamos, es parte de ese grupo político cercanos al presidente, completamente alineados con lo que diga Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay, pues, desde personajes que tú conoces, algunos intelectuales, el caso de Pedro Miguel, el caso de caricaturistas como el Fisgón, Bueno, Fisgón, ¿no? el caso de pues, personalidades muy cercanas al presidente hoy en día, como Jesús Ramírez, entre otras personalidades que están en ese grupo y que son quienes hoy tienen como candidata a la jefa de gobierno. Entonces, ese grupo, pues evidentemente toma el control de Morena, se consolida, va a Qué ser muy bueno. difícil que Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard puedan cambiar las condiciones de juego. Inclusive senadores como Higinio Martínez, que tiene una fuerza importante en el Estado de México, no pudieron colocar a una sola persona en la dirigencia nacional. El caso del gobernador de Puebla, por ejemplo, que también tenía un número importante de consejeros y que tuvo una fuerza destacada en otros tiempos, hoy no logra colocar a ninguna persona en la dirigencia. De manera que estamos viendo cómo este grupo toma el control de Morena y a partir de aquí, pues es llevar nada más el proceso de selección de candidatos, primero en 2023, Estado de México, Coahuila, y luego en 2024, que ojo, no solo es la candidatura presidencial 2024, se renuevan o se tienen que renovar las dos cámaras, tanto Senado como diputados, pero también hay 9 gubernaturas en juego, algunas muy importantes como Jalisco, como Sí. Guanajuato, como Chiapas, como Yucatán, la propia Ciudad de México. Entonces, hay mucho en juego y pues por eso es que han tomado el control. Pero lo interesante de este video, pues es claramente la vigencia de los argumentos, como bien lo dice Ricardo Sí, Monreal, pues. no es la primera vez que los enfrentan. Y si te soy totalmente transparente y honesto, yo también cuando me lo mandaron y empecé a escuchar, o sea, sí dije, se prenden las alarmas, porque además estamos en Sí. medio de este proceso de discusión en el Senado,
pero ya luego hubo como ciertas claves que nos llevaron a claro. entender que era del 2017, Porque 2018. además renuncia, es que no me acuerdo, yo no, en el sector político sí no, yo paso, pero hay un priista que renuncia al PRI. Sí, bueno, se dan No, varias varios. cosas en ese momento. Por ahí el que estaba de avanzada haciendo mucho ruido en ese momento era Alejandro Rojas Díaz Durán, que es su suplente justamente en el Senado. Pero la realidad es que la actualidad de sus palabras es enorme, más a la luz de lo que sucedió el Sí. sábado en el Consejo de Morena, donde pues Mario Delgado se reafirma como dirigente y llevará el proceso 2024 y ya muy alineado con este grupo cercano al presidente de la República. Qué afortunados somos nosotros y nuestros televidentes de tenerte por aquí. Muchas gracias por explicarnos este asunto que me parece fundamental para entender el tejemaneje de la política en México. Tiene muchas vertientes interesantes que solamente los conocedores como tú pueden explicarnos con esa claridad. Muchas gracias, Hombre, Shu. gracias y habrá que estar atentos a ver qué sucede en el Senado. Justamente hoy a las 5 están convocadas las comisiones y si se logran los votos pasaría mañana al Pleno a ver si tiene el Pleno las 2/3 partes para aprobar esta reforma muy importante porque mantiene las Fuerzas Sí. Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Muchas gracias, Shu. Un abrazo. Un abrazo, buena semana Que para tengas todas.